Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan. Buenas tardes si nos acompañan desde la distancia. Gracias a todos por seguir con nosotros en este encuentro iberoamericano de educación, una mirada a la pedagogía de la pandemia. Dando seguimiento al programa, iniciaremos con nuestra sesión de presentación del libro titulado Educadores y Pedagogía de la Alteridad, Narraciones desde la Experiencia, el cual será presentado por el doctor Alberto Gárate Rivera. Antes de comenzar, les comparto lo siguiente. Esta sesión será grabada y posteriormente publicada en el canal de CETIS Universidad en la plataforma YouTube. Durante el transcurso de la presentación, se les compartirá una liga en el chat de Zoom para que registren sus datos completos y así recibir su constancia de participación vía correo electrónico. Al finalizar la presentación, dejaremos un tiempo destinado para realizar preguntas a nuestro invitado. Suplicamos que éstas las compartan a través del chat y su servidor se encargará de compartirlas al ponente. Ahora, permítanme introducir a nuestro invitado. El doctor Alberto Gárate Rivera es sociólogo con estudios de maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional de México y obtuvo el grado de doctor en ciencias de la educación en la Universidad Iberoamericana Noroeste, también en México. Se ha desempeñado como profesor en programas de licenciatura y posgrado en CETIS Universidad y anteriormente fue profesor de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional hasta el año 2014. Fue director del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETIS Universidad y coordinador del Centro de Investigación en Humanismo y Educación, así como del programa de doctorado en educación en la misma institución, en donde actualmente ocupa el cargo de vicerrector académico. Con respecto a su producción académica, el doctor Gárate se ha enfocado en realizar proyectos relacionados con el desarrollo social, el currículum y el desarrollo del profesorado, y otros más vinculados con la educación, familia y valores. Es un escritor prolífico y narrador entusiasta que ha publicado numerosos trabajos bibliográficos. Entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar La generación Nini, los hijos de la precariedad, en coautoría y publicado en 2012, Educar desde la precariedad, la otra educación posible, publicado en 2013, Educar en la alteridad, que se publicó en el año 2014, así como Miradas diversas de la educación en Iberoamérica, que es un conjunto de memorias, una bitácora para la nostalgia, Identidad del docente de CETIS Universidad, del cual fue coordinador en 2015, así como Una escuela con rostro humano, Líderes de la educación superior en Baja California, La educación ciudadana en un mundo de transformación, Las distintas que son iguales, publicado en 2019 en la editorial Octaedro, así como su publicación más reciente, además de la que presenta hoy, El profesorado frente a la pandemia, publicado en el otoño de 2020. Acompañará a nuestro ponente el maestro Iván de Jesús Contreras, en representación de los estudiantes del doctorado en educación de CETIS Universidad que han participado en la elaboración de esta obra. Cedo la palabra al doctor Gárate y los invito a todos a escuchar con atención. Muchas gracias, David. Gracias a todos, particularmente a mis estudiantes del doctorado que están por aquí presentes y que son realmente los autores de este libro. Y gracias también a colegas y amigos que están conectados a en esta reunión. Agradezco también al comité organizador, particularmente a José Luis Bonilla, por compartirnos, cedernos este espacio para la presentación de este libro. Y especialmente agradezco también la presencia de Mónica Gárate, que es mi hija, que me ha escuchado muchas veces y seguramente se estará riendo en este momento. Bueno, saludos a todos y vamos a empezar con esta presentación del libro que se llama Educadores y Pedagogía de la Alteridad, Narraciones desde la Experiencia. Tienen ustedes ahí, lo están viendo en pantalla. Este es un libro
que hemos trabajado desde el año pasado, el grupo de estudiantes, un grupo de estudiantes del doctorado en educación de CETIS Universidad. Y creo que para empezar a platicarles algunas cosas e ir pelando la cebolla en gajos, como luego se dice, creo que vale la pena comentarles a todos que empezaría diciendo que como es un libro de narrativa biográfica, vale la pena hacerlo desde el Érase una vez. Y el Érase una vez es un pueblo llamado San Luis Río Colorado, Sonora, para los que estén conectados a esta presentación y que no sean de estas latitudes, de esta región, pues les diré que San Luis Río Colorado es un poblado, una ciudad plana, 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 eh, que ha nacido y se ha desarrollado justo en medio de una zona muy árida, una zona semiárida, que forma parte de un ecosistema del desierto del Sonora, que casi no llueve nunca en la vida, que hay sol más de 300 días del año, como en Mexicali, y que tiene alrededor de 200,000 habitantes en este momento esa ciudad. Bueno, en esa ciudad hay primaria, secundaria, preparatoria, profesional, hay universidades. Y bien es cierto que ahí nos encontramos con un profesor de música llamado Martín, y que este profesor es tan singular como el que más, es decir, es un profesor como cualquiera de nosotros, como Elsa, como David, como cualquiera, como Luis Oviedo, tan singular como el que más, que se creó una idea, el hombre se generó una especie de promesa, se construyó lo que diría Paulo Freire, una idea de esperanza, y no paró hasta alcanzarla. Y como preámbulo, estando en el umbral de la presentación del libro, creo que vale la pena decirles que este profesor de música llamado Martín eh, tenía una banda de música ahí en San Luis Río Colorado, en una secundaria. Él era el profesor de esa banda de música. Y era una banda de música que tenía una cierta presencia regional, un cierto éxito, diríamos. Y él, siendo músico por el padre, lírico, y después abraza la formación, diría la profesión de la música, se convierte por aras de la vida y por el destino y demás en el director de esa banda de música a la muerte del que era el director en aquella época. Y entonces él empieza a darle, como profesor de música, empieza a darle mayor visibilidad, mayor fuerza, mayor presencia a la banda. Y llega un momento en que la banda cumple 50 años de ser banda de música de la secundaria. Festejan en un campo de béisbol que hay en la ciudad de San Luis. Y el director de la escuela en ese momento le dice a Martín, oye, profe Martín, pues qué bueno, 50 años, ¿y qué más? ¿No? Y esa pregunta del qué más detonó el Martín esta idea de que lo que qué más era una apuesta sumamente arriesgada, pero que él se había introyectado en su mente el llevar a la banda al evento del 1 de enero, que es en Los Ángeles, que se llama el Desfile de las Rosas, que es un evento de una envergadura internacional, conocido por el mundo entero, que se difunde a través de los medios y de la televisión y demás. Entonces el director voltea a ver a Martín como diciéndole, ¿estás loco? O ¿hasta dónde quieres llegar, no? Y Martín podía haber pensado que era una idea loca, el profe Martín, pero empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar, para distanciar la idea entre lo que es una idea de ilusión y una idea de esperanza. Otra vez vuelvo a Paulo Freire, y Paulo Freire dirá que una ilusión es aquella idea que no tiene destino, que no tiene futuro, que no tiene potencial, y que nosotros los seres humanos vivimos con ideas o con ilusiones muchas veces, y son eso, ilusiones, ¿no? Como yo tengo la ilusión de ir a la luna y no voy a ir a la luna jamás, o por lo menos tendría que hacer cosas sumamente notables para poder ir a la luna. Y la esperanza tiene una connotación de posibilidad, y cuando es una posibilidad, eso significa que en un momento determinado, si trabajo, si lo desarrollo como un proyecto, esa posibilidad se puede ir generando. Entonces, Martín estaba no ante la ilusión, que es una idea guajira, sino estaba ante la posibilidad de desarrollar un proyecto. Entonces, el profesor empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar para lograr
que alguna vez en la vida esa banda de música de la secundaria 54 pudiese ir al desfile del Tazón de las Rosas. Y como se pone a trabajar, empieza a hacer gestiones, empieza a desarrollar, empieza a tocar puertas y en un momento determinado que al mandar su solicitud al comité organizador del desfile de las Rosas, a la vuelta del año, le responden y le dicen, tu banda ha sido aceptada para participar en el desfile de las Rosas. Se constituyó ese hecho en la tercera banda en América Latina, en toda la historia del desfile de las Rosas en asistir, y era la segunda banda mexicana que asistía de una ciudad que diríamos nosotros, ciudad llena de polvo, ciudad en una zona árida, semiárida, una ciudad de 200,000 habitantes. Hubo un profesor que se generó una idea, que concibió esa idea como un proyecto y que ese proyecto fue posible a través de la tenacidad, a través del trabajo, a través de la organización y a través también, por supuesto, de algo de azar y de algo de suerte. Es el preámbulo del libro. El libro está constituido por historias de otros Martínez, es decir, de otros profesores que han hecho algo de su docencia, algo ordinario, y la han pasado a ser algo extraordinario. Pero lo extraordinario tiene poco que ver con una Malala, por ejemplo, o con una María Teresa de Calcuta, por ejemplo, o como un gran formador como Paulo Freire, o como un gran pedagogo como el mismísimo José Ortega y Gasset. No, no, estamos hablando de profesores singulares, tan singulares como cualquiera de nosotros, que en algún momento de su práctica docente han hecho algo extraordinario. Entonces, este es un libro de descubrimientos, por eso es un libro de descubrimientos, porque descubrimos a profesores como Martín, o a profesores como Filemón, o a profesoras como Claudia, o a profesores como Cusi, o a profesores como Marta Torres. Es decir, es un libro de descubrimientos. Descubrimos a profesores que alcanzan la connotación de ser más que profesores, educadores. Y este es un libro de encuentros porque los estudiantes, los escritores del libro, fueron capaces de descubrir a ese profesor que no es un ser extraordinario, sino un profesor encarnado en la vida cotidiana, en las contradicciones del mundo cotidiano, y son capaces de hacer cosas que no necesariamente hacen otros. Entonces, es un libro de encuentros, es un libro de lecciones, porque los que escriben este libro, los 7 escritores de este libro, que si bien es cierto en este momento son estudiantes del doctorado, también son profesores. Y cuando se acercan al otro y lo reconocen y lo entienden y estudian su biografía, entonces ahí siempre hay lecciones. Y sin lugar a dudas, este es un libro anclado en el optimismo, porque así como este libro tiene el enfoque hacia el descubrimiento de los buenos educadores, también es cierto que hay cientos de miles de experiencias de aquellos profesores que son malos profesores o que no son buenos profesores, o que tienen una práctica rutinaria, una práctica cansada, una práctica en la desesperanza, una práctica en la tristeza, en la desolación y demás, y que se acentúa mucho más ahora en la época y en la etapa de la pandemia. Hay mucha gente, hay escritores, hay educadores que escriben, pensadores de la educación que escriben desde esa posibilidad, desde lo que es también el mundo real, pero nosotros sostenemos que también en el mundo real, en el mundo concreto y en el mundo de la pandemia, puede haber profesores que trabajen desde un optimismo crítico, como lo diría el buen Carlos Fuentes. Y este es un libro de atrevimiento, sin lugar a dudas. Nos atrevemos a hablar, nos atrevemos a explorar, nos atrevemos a buscar, nos atrevemos a descubrir y a encontrar en el otro algunos rasgos de lo que entendemos por el discurso de la pedagogía de la alteridad. Bien, y el relato tiende a ser evocativo, sin lugar a dudas. Este es un libro no de relato tipo cuento, obviamente no de un relato tipo novela corta, de ninguna manera. Este es un relato anclado en una técnica que se llama biografía narrativa, o también la podemos llamar narrativa pedagógica, como una buena narrativa que pretende ser una buena narración, se nos mete en la piel y en el pensamiento y basta la memoria. Así como yo dije ahorita del profe Martín, y que Iván seguramente hablar del profesor Filemón, y que David podrá hablar de la profesora Yola, en fin, también entendemos que el buen relato nos lleva a lugar en algún recoveco de nuestra historia para preguntarnos, ¿y cómo fue lo mío?
y cómo me pasó a mí, particularmente cuando yo trabajo relatos con los profesores. Y este libro seguramente va a ser evocativo para los profesores. Es un libro necesario, de una necesaria lectura para los profesores. Seguramente preguntarán, ¿y qué me pasó a mí? ¿Y qué he hecho yo? ¿Y cómo lo he hecho yo? Pues como es un libro así, va evocando cosas. En esa suerte de evocar cosas, la tercera idea que podría, o segunda idea que podría decir aquí, es una idea, y sí, le pasó a Pedro Ortega. Pedro Ortega lee el libro. Pedro Ortega, que es el iniciador del discurso de la pedagogía de la alteridad, murciano, español, prologa el libro y dice, cuando prologa el libro, mientras leía los relatos de este libro, venían a mi memoria recuerdos de mi infancia. Tuve la inmensa fortuna de encontrarme con un maestro que tenía alma de educador. Alma de educador. Uno, tuvo muchos maestros. Él tuvo la fortuna de encontrarse uno que tenía alma de educador. Se fijó en mí, me tomó en cuenta y me acompañó en mis primeros pasos por la escuela. Esta circunstancia ha marcado toda mi vida. Son muchos los maestros anónimos que están cerca de sus alumnos, que los acompañan y orientan en su proceso de formación, que intentan una y otra vez obrar el milagro de dar esperanza a quienes la habían perdido. Pues evoca Pedro Ortega a través del relato que lee, a través de la narrativa biográfica de los profesores que constituyen este libro, y él encuentra en su historia singular, en su historia de hace 70 años, se recuerda un maestro que tenía alma educador y que se fijó en él. Y más aún, Pedro dice que hemos tenido que sufrir una tragedia global para tomar conciencia de que nuestra suerte como individuos está ligada a la suerte de los demás, particularmente en la pandemia. El testimonio de protagonistas de estos relatos es una bocanada de solidaridad que hace nuestra vida individual y social un poco más llevadera, diría que más humana y más fraterna. Por tanto, desde la perspectiva del buen Pedro Ortega, habría que leer este libro así, con la piel abierta, con las venas circulando, la sangre por nuestras venas, y hacerlo en una tarde apacible para poder entender e interiorizar lo que dicen los profesores que son buenos profesores. La tercera idea de este libro es que los libros nacen de alguna manera y la manera como nace este libro probablemente no tenga, probablemente sea una manera singular, digo, es única, pero muy parecida a otras. Hay un grupo de estudiantes del doctorado en educación del CETIS, diríamos acá en Baja California y en México, echados para adelante. Y cuando decimos echados para adelante es que pues, tienen ganas de aprender, tienen ganas de estudiar. Leen a Beck, leen a Bauman, recordarán que leyeron a Dusch, leen a Melish, leen a nuestro querido amigo y colega de Salamanca, Ángel García del Dujo, entre otros. Y esas lecturas, el abrirlos a ese mundo de la educación, de la pedagogía crítica y demás, les va abriendo los poros de la piel. Y luego leen el discurso de Pedro Ortega, de Ramón Mínguez y otros sobre la pedagogía de la alteridad y compran un planteamiento fundamental cuando leen a esos autores, cuando nutren, incorporan a su experiencia personal la lectura de esos autores y compran un planteamiento fundamental. Y ese planteamiento es que los profesores, por decirlo de alguna manera, los buenos profesores, para hacer una distinción que no me lleva a ser una distinción maniquea, y espero que no me lo capten así, no es una distinción maniquea señalando que hay buenos profesores y malos profesores. Al final de cuentas, el adjetivo de buenos o malos es eso, simplemente un adjetivo. Pero sí podemos decir que hay profesores que se distinguen de otros. Podemos decir que hay profesores que hacen de la responsabilidad otra cosa. Podemos decir que hay profesores que hacen del testimonio y de la congruencia otra cosa. Podemos decir que hay profesores que hacen del acogimiento al otro, del reconocimiento al otro, del verlo, de interesarse, de darle un rostro, de identificar al otro, aún en medio de tener 30, 40, 50, 200 estudiantes. Siempre hay alguno que te mira de manera distinta. Y si eres capaz de verlo, es que lo incorporas a lo que haces, lo incorporas a tu vida, lo incorporas a tu práctica docente, a tu trabajo. Y siempre hay profesores que tratan de construir en el otro, en el estudiante, en sus grupos, en sus alumnos, al menos un sentido de espera. Es decir, tratan de construir una promesa. ¿Nos educamos para qué? ¿No? ¿Nos educamos para qué?
Y aún en el sentido más crítico, de la pedagogía más crítica, que diría y que sostendría que en este mundo y en esas condiciones actuales, posmodernas, neoliberales, poscapitalistas y demás, hemos generado una altísima individualidad, un altísimo egoísmo y una altísima incongruencia, y que además las escuelas solamente se están reproduciendo lo que reproduce el sistema o lo que genera el sistema. También podríamos decir que hay pautas de disidencia y hay elementos de disidencia, y que hay profesores que son capaces, y profesoras, maestros y maestras, buenas maestras y buenos maestros de la primaria y de secundaria y de profesional y de licenciatura y de posgrado, que son capaces de construir un sentido de espera en el estudiante, que son capaces de sacudirlos en medio de la vulnerabilidad y de la precariedad y preguntarles, ¿para qué estudias? O bien, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y ahí va, un sentido de construcción, de sentido de la espera. Entonces, hay buenos profesores que siempre viven su práctica docente desde el principio, desde un principio ético antropológico, que está constituido por 4 componentes de la pedagogía de la alteridad, y esos componentes son acoger al otro, educar desde el testimonio, actuar desde la responsabilidad y construir un sentido de espera. Y los estudiantes del doctorado, estos potenciales intelectuales y escritores de la educación, compran esa idea y deciden entonces trabajar en torno a ella. Y se convierten los estudiantes del doctorado en una suerte de rastreadores de aventuras, en detectives acuciosos, en donde una y otra vez le decíamos a José María, es que no va por ahí, José María, es que no va por ahí, y es que no va por ahí. Y José María decía que sí va por ahí, y que el buen Mike, ese profesor, tenía estatura para estar en esta consideración de los buenos profesores. Y se convierten en investigadores meticulosos que descubren y escriben trayectoria de vida de los buenos educadores bajo esos parámetros de la pedagogía de la alteridad. Y la técnica que utilizamos es que a través del modelo de la biografía narrativa, lo que generamos es una narrativa interpretada. Por eso decía que no es un cuento, ni es simplemente es un relato. Hay la narración de la vida de una persona, pero también hay la articulación con un pensamiento abstracto, con la idea de articularlo con una intencionalidad conceptual, teórica, que permite una mejor interpretación de lo que se está escribiendo. Y ese es el libro que se llama Los educadores y la pedagogía de la alteridad, narraciones desde la experiencia. Y quiero comentarles a ustedes, leerles un par de cosas en torno a lo que sería la cuarta idea. Y la cuarta idea es que los libros contienen palabras que se convierten en conjeturas. Y quiero compartir con ustedes 3 o 4 párrafos de lo que son estas palabras que se convierten en conjeturas. Les pido, por favor, que me tengan un poco de paciencia. Leeré un par de cosas. Este escrito, colegas, es sobre los profesores, más concretamente sobre los excelentes profesores, caracterizados como educadores. La primera interrogante que cabe aquí es preguntarnos si, en estos tiempos de fuego, de pérdidas en el fuego, de pandemia brutal, tiempos turbulentos, llenos de contingencias y de incertidumbre, donde la escuela, a decir de algunos críticos, ha dejado de cumplir su función formadora, existen aún los educadores. La segunda es que en caso de que tuviésemos el atrevimiento de asegurar que sí existen, brotan otras preguntas. ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Cómo se formaron? ¿Cómo trabajan en el modelo? ¿O cómo trabajan bajo el fuego? ¿Es acaso que lo que se pierde en el fuego, ellos lo recuperan en las cenizas? Y entonces vamos a ver, con esa voluntad de encontrar a lo que son los buenos educadores o lo que son los educadores. Y vean que de pronto nos encontramos con algunas resistencias, porque los profesores nos constituimos en eso, en un gremio de resistencias, expresadas de diversas maneras. Y les digo que en ciertas ocasiones la resistencia es recomendable. Por ejemplo, arropados con un buen arsenal de valores morales, tenemos que resistir los embates de la posmodernidad, que en su despliegue de siempre más, siempre mejor, siempre más rápido, va desgastando esos valores que permiten la sana convivencia. Pero hay otro tipo de resistencias que de pronto nos están distanciando de la realidad. Miren, y les voy a comentar este caso. Visitamos a la directora de una escuela secundaria ubicada en uno de los polígonos de pobreza, zona precaria de la ciudad de Mexicali,
Habíamos iniciado una búsqueda en las escuelas de ese nivel buscando identificar a educadores, esto es, profesores cuyo ejercicio docente estuviera cruzado por cuatro atributos fundamentales. Uno, un formador desde los elementos de la ética docente, que sea responsable, inspirador, enseñante desde el testimonio, capaz de crear un sentido de espera en los alumnos, que es la pedagogía de la alteridad. Buscábamos también a un profesor que buscara permanentemente el conocimiento, que ese conocimiento lo entendiera, lo generara y lo difundiera. Un tercer factor es que ese profesor fuese innovador y creador de formas de manejar el conocimiento, capaz de desarrollar su práctica docente en diversos ambientes de aprendizaje, y por tanto sería un profesor que sufriría menos en la pandemia, y un profesional con sentido de la ciudadanía, comprometido con la responsabilidad social. Queríamos desarrollar un proyecto educativo sobre narrativa escolar y buscamos justamente eso, a los profesores que manejaran conocimiento, a los profesores que tuviesen diversidad en el manejo de estrategias, que tuviesen un sentido de ciudadanía y que trabajaran desde esto, desde la ética docente, que implica la responsabilidad por el otro. Llegamos a la secundaria, tocamos la puerta, la directora nos abre, ya nos estaba esperando, y le decimos por qué vamos, ¿no? Que vamos por los buenos educadores. Y entonces la directora de esa secundaria, que tiene más de 50 profesores, como parte de su staff de profesorado, de ahí de la secundaria, nos dice a manera de buenos días: ¿viene usted al sitio indicado? La mayoría de mis profesores son educadores. Me dijo en forma categórica Esther, la directora, apenas supo lo que se trataba de nuestra visita. Si lo crees, directora, aún sin que te hayamos dicho cuáles son los parámetros que definen a un educador y cuáles son las diferencias entre este y un buen profesor. Así es, señor. La gran mayoría de mis 60 profesores que trabajan en esta secundaria son docentes muy comprometidos. Todos los días hacen su mejor esfuerzo para lograr que sus alumnos aprendan. Déjame explicarte, Esther, las diferencias que hemos trabajado para caracterizar a los profesores en este proyecto. Los escucho, me dice ella, pero le insisto, la mayoría de mis profesores, por no decir todos, son excelentes. Estábamos en la sala de juntas del edificio de la dirección, la jornada de clases había terminado y por fortuna la secundaria no se abría por la tarde, lo que nos daba algunos minutos para conversar. Entonces le dijimos: mire, para fines de este proyecto, Esther, hemos clasificado 3 tipos de profesores. El primero es un mal profesor, caracterizado por varios rasgos. Falta frecuentemente, no prepara sus clases, entra al salón y habla de cualquier cosa, menos del contenido de la materia, y muchas veces la autoridad lo manda a impartir cursos de química, siendo que estudió literatura. Ustedes me dirán, que me escuchan, estimados colegas, si en la vida real no encontramos este tipo de profesores que son malos, que son irresponsables, que no preparan sus clases, que siendo abogados dan clases de matemáticas, pues bueno, porque en la secundaria o en el bachillerato no había más y ellos de alguna manera tienen que trabajar y de alguna manera tienen que vivir porque tienen que comer, ¿no? ¿Le queda clara la caracterización de un mal profesor? La directora nos veía con interés, como pensando: ¿a dónde van estos? Aún con ellos asintió con la cabeza. Segundo tipo de profesor, sin adjetivos. Los que están en esa clasificación se caracterizan por asistir con regularidad a un salón de clases. Si van, pueden hacer planeación, pueden estar enseñando las materias cercanas a su formación, pueden incluso ocuparse de una buena evaluación, pero no van más allá de cumplir con un trabajo. No son innovadores. Los directores de las escuelas no esperan de ellos proyectos novedosos, ni la utilización de recursos y estrategias didácticas creativas. Y yendo a un mayor nivel, dan su clase, pero no se comprometen con sus alumnos. Creo que me entiendes muy bien tú, Cusi, y algunos que son directores de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, profesores que no podemos reprobar su práctica, pero que no van más allá de eso, de estar, de medio planear, de medio evaluar y demás. Hay muchos profesores de esos en las escuelas. Hacemos una pausa y un silencio momentáneo llena la sala. La directora se levanta de la silla y va a la ventana a ver la explanada, los salones vacíos, la pintura maltrecha de los edificios, la basura desbordada en los botes. Da la sensación de que su seguridad inicial se va desmoronando. Luego regresa y pregunta: oiga usted, señor Gárate, ¿y el tercero qué? ¿Acaso es un Superman? Y yo le digo: no, no tanto. Es un sujeto que puede ser raro en estos atribulados tiempos de incertidumbre y de crisis y de pandemia. Vea, mire, el tercero de la clasificación es el educador. Tercero, educador.
Piense usted en ese profesor modelo que claramente se ve que lo mueve es la vocación, que lo que hace siempre llama la atención, que sus alumnos lo elogian, no por ser una buena persona o por tener un bajo nivel de exigencia, sino todo lo contrario, porque con ese tipo de docente el aprendizaje le es dúctil, diverso y duradero. El educador siempre está, siempre escucha. ¿Qué le decimos? Educa desde la responsabilidad, lo hace desde el testimonio y una cuestión fundamental, logra hacer pensar a sus alumnos que la escuela vale la pena, que estudiar siempre es una apuesta, que en el mañana existe una promesa. Y esto que le planteamos, Esther, no vaya usted a creer que es una utopía. No sé si me captan. Creo que sí me captan. Todos los que son profesores sabrán que lo que estoy diciendo es que es un profesor que está en otro nivel. La mujer nos ve, en su cabeza revolotea la idea de que le tendimos una trampa, se siente desnudada por su ímpetu inicial y descubre que sus atalayas no son tales. Aún así es profesora y le queda un aliento final con el que defienda el gremio. Bueno, asumiendo que su clasificación sea correcta, reconozco que habrá un par de malos maestros, no más de 5, y acaso 20 profesores. Sin embargo, insisto, al menos el 50% de mis profesores son educadores en el ámbito en el que usted está diciendo. Ante esa posición no me queda más que describir la realidad que ella misma se ha negado a aceptar. Mire, directora, lamento decirle que los datos que tenemos sobre esta escuela nos dicen otra cosa. Vea, el año pasado no se impartieron el 53% de las clases programadas. Estoy hablando con colegas de una escuela secundaria, pública, ubicada en un contexto marginal, para que tengan ustedes una idea. 53% de las clases no se impartieron ese año. 53%. Eso significa que si en un día normal se debían impartir 6 horas de clase, solo se tenían 3. No se sienta agredida. Esos datos también aplican para otras escuelas secundarias. ¿Sabe lo que significa tan alto nivel de ausentismo de los profesores? Que no hay compromiso, que muchos de ellos priva la irresponsabilidad, que el aprendizaje de los alumnos no se logra y lo que es peor, la aspiración, el deseo, si usted quiere llamarlo así, de sus alumnos por acceder a estudios de bachillerato, sufre serias resquebrajaduras. ¿Sabe usted el porcentaje de egresados de esta secundaria que logran pasar el examen de bachillerato? No hubo respuesta. La directora casi nos corría de la escuela. Sin embargo, habíamos ido con ella porque sabíamos de su trayectoria. Claramente su historia de docente nos llevaba a clasificarla como educadora. Su defensa primaria tenía que ver con el dolor que provoca aceptar una realidad. Al final de la conversación, Esther, la directora, terminó por reconocer que contaba con los dedos de una mano a los educadores que tenían esa secundaria. Supimos sus nombres y con ellos trabajamos. Ciertamente, es complejo reducir el grosor de las resistencias. Miren, Esther empezó diciendo que tenía 60 educadores. Y al darle los datos, después de sus resistencias, los datos de una escuela que hace agua, una escuela que vaporiza, terminó por decir, de acuerdo, tengo 4 de los que usted está diciendo. Bueno, pues un poco por ahí va este libro. Y quisiera terminar diciendo esta parte como cuarta idea, que en la introducción que escribimos en el libro lleva como título Lo que perdimos en el fuego, y eso intenta hacer a todos luces una metáfora. El título tiene un origen hasta cierto punto alejado de la educación, como otros tantos viene de las palabras, de las que inventaron otros seres con inspiración en las venas. Se dan combinaciones que las hacen parecer nuevas. Esta en particular surge de la película Los Siete Magníficos del 2016, cuyo actor protagónico es Denzel Washington. Probablemente la vieron ustedes, es un western o un remake de un western. El hombre llena la pantalla con un cuerpo ya viejo y con algunos kilos de más, traje oscuro de sheriff de Pueblo del Oeste. Camina con lentitud en medio de la única calle del Villorio. Su mano derecha toca la funda desde donde se resguarda la famosa Colt. Ve por el rabillo del ojo hacia la azotea de la cantina y del único hotel, alerta por si queda algún integrante de la banda que asola ese espacio del inframundo. Sus 6 compañeros han acabado con una gavilla de matones que trabajaban a sueldo para el despiadado capitalista explotador de una mina cercana al pueblo. Concluye su andar justo frente al porche de madera de la oficina del alguacil, una gran cantidad de muertos regados por todos lados,
Recarga su cuerpo en el barrote que sostiene una esquina de la ramada y mantiene la mirada perdida en el horizonte. En eso llega el más cercano de sus pistoleros, su mejor amigo. Han vivido juntos cientos de aventuras buscando enderezar entuertos y saben que esta limpieza es apenas una tregua. Un ejército de malhechores llegará en los próximos días a reconquistar el sitio. Saben ambos que si salen vivos de esta, ya no tendrán fuerzas para otra batalla campal. Escupe las palabras el amigo. Tantas balas, John, le dice a Denzel Washington, tantos muertos, tantas batallas que ya no me alcanza la memoria. ¿Habrán valido la pena? La cámara hace un acercamiento al rostro del actor consumado y su voz sale como de las catatumbas. No lo sé, Pete. Ningún hecho es como otro, aunque se parezca mucho. Lo que nos queda a los que hemos transitado por estos tiempos violentos es reconocer que lo que perdimos en el fuego lo hallaremos en las cenizas. La cámara se aleja lentamente y lleva al espectador al templo que está al fondo de la calle. Lo que queda de él después de la batalla es solo humo y muchas cenizas. Y miren, de pronto lo que perdimos en el fuego va contrasentido de un profesor que inspira a otros, que logra que sus estudiantes alcancen el más elevado nivel de aprendizaje. Este tipo de profesores nada pierden, estos los que son educadores, su creatividad y la constante innovación de su práctica docente los lleva a encontrar más que perder. ¿De dónde entonces ese título y por qué? Porque debo reconocer que, aún viendo la escuela desde un optimismo crítico, admito que mucho hemos perdido en el fuego y que la incertidumbre es una constante y que la crisis no lo es menos. Es la incertidumbre, el alejarnos paulatinamente de los fines de la educación y probablemente lo peor es no ser consciente de ellos. Pues esto hemos encontrado en el fuego y en las cenizas y estos son los vestigios de lo que consideramos los buenos educadores. Iván, por favor, compártenos un poquito la historia de Filemón. Quinta idea, un relato que ilustra la presencia de los educadores. Adelante, por favor, Iván. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, doctor Gárate. Pues cuando el doctor Gárate nos extiende la invitación a participar en este proyecto con engaños, y con engaños me refiero a que no dimensionábamos lo complicado que sería el momento de las entrevistas y la transcripción, ¿no? Que al final es un trabajo que merece dedicación, pero el resultado creo que vale la pena. En el caso del capítulo que tuve oportunidad de escribir, el título es La escuela indígena, Filemón y la esperanza de los olvidados. Cuando teníamos que pensar en algún maestro que sea extraordinario, como menciona el doctor Gárate, vino a mi mente, como también lo mencionó el doctor Ortega, maestros que han impactado mi vida profesional, digamos, por la manera en que ellos me han enseñado y también de manera personal. Yo soy originario de una zona rural, entonces dimensionaba aquellos maestros o profesores que han impactado en mi vida y no los tenía a la mano, o sea, pero yo me había desenvuelto en ese contexto donde había desigualdad en cierto sector de la población que eran las personas indígenas. Me di a la tarea y por ahí escarbando di con el maestro Filemón García Nava, que es de origen mixteco. Él es nacido en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pero radica desde hace más de 25 años en la ciudad de Ensenada. Sus padres docentes por vocación. Él estudió la licenciatura en educación para el medio indígena y cuenta con más de 15 años de experiencia docente. En la actualidad él se encuentra adscrito como profesor en una escuela primaria en modalidad multigrado indígena. Siguiente, por favor. Pero ¿qué hace extraordinario al maestro Filemón? El contexto en el que se encuentra la escuela multigrado indígena es una comunidad, obviamente, con una población marginada y segregada. El contexto, pues, es precario, tienen muchas necesidades, carecen de servicios públicos básicos y las condiciones de los estudiantes son de pobreza y pobreza extrema. Estas son las complejidades a las que se enfrenta el maestro Filemón. Pero ¿qué hace que su práctica docente lo haga sobresaliente o extraordinario? Pues partiendo de ahí, de que el contexto es un contexto difícil, digamos, de entrada,
Él menciona que tiene que adaptar los contenidos e implementar estrategias de acuerdo a ese contexto. Él menciona que a veces en los contenidos de los libros hablan de semáforos, de edificios, de cosas que son ajenas a estos niños, ¿no? Que pues vienen viven en condiciones precarias, en casas que digamos son de cartón, a veces el material es madera, pero él tiene que adaptar esos contenidos a esa realidad que ellos están enfrentando, ¿no? Y que el aprendizaje además pueda ser significativo. Además, debido a su origen, pues él conoce los usos y costumbres de la comunidad mixteca. En esta escuela el 80% de los niños es de origen mixteco. Él habla mixteco y puede, digamos, crear ese sentido de confianza y respeto con los estudiantes. Otra de las cosas por las que se preocupa el maestro Filemón es en educar en valores y abordar temas de sexualidad. Esto tiene que ver mucho y está ligado a los usos y costumbres de la comunidad indígena. Él se ha enfrentado a situaciones donde hay niñas que los padres las dan por dotes, ¿no? Para que se casen, o niñas con embarazos realmente a temprana edad. Y él se ha encargado de darles esta educación sexual adicional, comentándoles que deben de vivir su proceso natural, que digamos, si bien ellos tienen cierta identidad a la cual están apegados, pueden romper ese círculo de la fatalidad y aspirar a diferentes, digamos, opciones ante la vida, ¿no? Que hay un mundo allá afuera al que ellos pueden llegar. Y como les comentaba, el impartir conocimientos en un ambiente de confianza y respeto, eso ha hecho que del maestro Filemón un profesor realmente extraordinario en su práctica, ¿no? Adelante, doctor. Su concepción de maestro parte de la perspectiva ética. Él es una persona puntual, comprometida y congruente. Está basado en el encuentro con el educando, en voltear a ver al otro, pero realmente con un interés genuino, consciente del contexto, desde la entrega y sobre todo con la gran esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor y ellos puedan aspirar a cosas que las puedan hacer salir adelante, ¿no? De ese círculo. Para Filemón García, el ser más humanistas, ese es el sello distintivo de los buenos docentes y hace la diferencia con las demás profesiones. Para él, estamos impactando vidas a través de la docencia. Debemos procurar que nos miren, nos escuchen, de igual forma, hacerlos sentir visibles y escuchados. Y ahí los tienes, con sus caritas chorreadas, medios olvidados por sus padres, por el sistema, por el país, pero cuando un niño te abraza, lo hace con el corazón. Eso es lo que te hace sentir vocación, el valor que te dan los niños, te hace ser más humano, menciona el profesor Filemón. Y para concluir, yo pienso o considero que el dar voz a este tipo de relatos es para sobresalir la labor que hacen los docentes, enaltecerlos. Es una profesión que ha sido poco dignificada últimamente o poco valorada, y más al encontrarse el profesor Filemón en este tipo de circunstancias. Y por otra parte, damos voz a todas esas, digamos, personas que han sido duramente segregadas, como es las comunidades indígenas, y hacer valer sus derechos, ¿no? Gracias, doctor. Esta sería mi participación. Muy bien, te agradezco mucho, Iván. Y bueno, quito la presentación. David, coordinador de este programa de doctorado. Ornelas, estoy orgulloso de este grupo de estudiantes, pues porque se han echado para adelante, como dije, y le han puesto el pecho a las balas aún en ámbitos de pandemia. Y supongo que también el programa de doctorado estará también en regocijo con ellos, ¿no? Bueno, dejamos el micrófono y están por aquí los escritores. Veo a Alejandra, veo a Edgar, veo a Elsa, a David, al propio José María. Y seguramente, bueno, ellos, si hay preguntas, estarán en condiciones de responderlas. Adelante, David. Muchas gracias a todos por escucharnos. Al contrario, gracias a usted, doctor Gárate, también gracias a Iván Contreras, estudiante del doctorado en educación de esta institución a la que pertenecemos. Me sumo a esta congratulación, ¿no? Por esta excelente generación
de estudiantes del doctorado que han sido partícipes importantísimos en la publicación de esta obra que estamos presentando el día de hoy. Hasta el momento no hay preguntas en el chat, hay algunos comentarios, por supuesto, positivos y de beneplácito por la publicación de esta obra. Los invito entonces a que si tienen alguna pregunta, la pongan en el chat, por favor, para compartirla con nuestros invitados de hoy, con el doctor Gárate, con Iván o con algún otro estudiante que haya participado en esta obra. Entre tanto, les comento que algunas de las ideas que rescato de la presentación, bien, bueno, eso lo dejo pendiente porque ya tenemos alguna pregunta en el chat. Perfecto. El maestro Edgar Graniel tiene la siguiente pregunta. ¿Qué nos falta a los docentes en general para poder alcanzar esta pedagogía de la alteridad? ¿Cuáles son las barreras que se interponen que impiden que los docentes avancen hacia ella? Muy bien, pues es una pregunta, Edgar, saludos, Edgar Graniel, un abrazo. Es una pregunta interesante, pero me gustaría partir del otro hecho, del otro supuesto. ¿Qué es lo que sí tienen para llegar a lo que no tienen? Y en ese sentido está aquí David Omar y Alejandra, que te veo ahí pensando con el gato a un lado. David, Omar, si quieres, coméntanos ahí brevemente qué es lo que encontraste en Yola y qué es lo que de tu perspectiva provoca que no todos los profesores sean Yola, ¿no? Adelante, por favor. Sí, gracias, doctor, gracias a todos, muy buen día o buenas noches o tarde según nos estén sintonizando acá. Yo escribí sobre la profesora Yolanda, una profesora que se va al trabajo con los más olvidados de los olvidados, los adolescentes que están inmersos en un centro de readaptación social, en un tutelar para menores, ¿no? Es la directora de la primaria que se encuentra ahí. Y creo que el punto de convergencia de la alteridad en cualquiera de las narraciones que hemos llevado a cabo está en la facilidad intrínseca de ver al otro. Creo que eso es el espíritu docente y la verdadera vocación docente. El otro como encuentro, el otro que me exige, el otro del cual me tengo que hacer responsable, el otro que me interpela, el otro que tengo que acoger, dentro de las diversas vulnerabilidades, no nada más las económicas. Y creo que la principal barrera que nos impide hoy por hoy ver al otro es que, como comúnmente decimos, no por falta de valores, yo creo que no hay falta de valores, sino que hemos volteado la jerarquía de los valores, hemos relativizado lo absoluto y hemos absolutizado lo relativo. De tal manera que a la persona la vemos como cosa, a las cosas las tratamos de personificar y la persona creada para ser amada es usada y la cosa creada para ser usada es amada. Entonces, no solamente en la relación docente, sino en las relaciones humanas, y creo que hoy, ante esta pandemia, nos tenemos que ir a lo esencial, y lo esencial es voltear a ver el rostro del otro, no como un número de matrícula, no como algo, sino como alguien, desde toda su dignidad, desde toda su esencia humana. Gracias, David Omar. Por eso que dice David Omar, tienen que comprar el libro y leerlo, por supuesto, y luego lo comentaríamos. Alejandra Caso, ¿qué viste en María del Carmen? Y por qué es difícil? ¿Y qué le responderíamos a Edgar Graniel cuando dice, pues, qué nos falta para llegar ahí, ¿no? Sí, exacto, me encanta la pregunta. Hola a todos, buenos días todavía. Me encanta la pregunta, ¿qué falta o cuánto se ha hecho? Sí, es cierto. Yo creo, y lo que tiene mi maestra de prepa y ahora compañera en el equipo CETIS, porque estoy yo también, maestra de prepa, es quien te vea los ojos para que esperando tu respuesta. Yo creo que muchos docentes hablan, pero el que, como dice mi compañero David Omar, el que espera la respuesta del otro
para ver qué está pasando ahí. ¿Estamos dialogando? ¿Me estás escuchando o solo escuchas ruido? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué hay en ti? ¿Qué ves? ¿Qué opinas? ¿Con qué no estás de acuerdo? Y el maestro, como la maestra Cusi, la doctora Cusi, que escucha esa respuesta y vuelve a entablar un diálogo, empieza, ahí es donde está sucediendo algo, yo creo. Hay muchos contextos, hay muchas edades, pero yo creo que la conexión existe en todos los niveles y eso es lo que cada quien, yo creo, con vocación de docente, debe de querer tenerlo y preguntarse, ¿qué tanto estoy escuchando lo que está pasando dentro del que tengo enfrente? No nada más si mi diálogo se oye bonito, ¿verdad? Mis palabras se oyen bonitas. Luego hay muchos maestros, con todo respeto, que dicen, soy súper buen maestro, hablo súper bonito, digo maravillas. Ah, pues qué padre. Pero ¿y qué efecto tienen en quien te escucha? Y yo creo que el verdadero maestro es el que está pendiente de lo que está pasando en el que tiene enfrente. Esa yo creo que es mi definición y ahí es donde podemos tener el termómetro y medidas personales. También, Y ay, sí, estoy muy emocionada porque ya sale este libro. también por eso tienen que comprar el libro. Shahaira, me estás escuchando, ¿verdad? Shahaira, han acentuado David, Omar y Alejandra el rollo de reconocer al otro o de ver los ojos del otro. Y hay infinidad de profesores que cuando hemos hablado de esto me dicen, oye, pero si mis otros son 100, ¿cómo lo reconozco? ¿No? Y nosotros no hablamos de cantidades, sino de intencionalidades. Martín, el profe Martín, tuvo a muchos estudiantes, locos, adolescentes, digamos que en esa etapa tan complicada. ¿Por qué podemos decir que Martín fue un educador o ha sido un educador? ¿Sí los vio a los otros o qué fue lo que hizo? ¿Dónde está el talento, Shahaira, de Martín? Hola, ¿qué tal a todos? Yo creo que el maestro Martín Peralta tenía una combinación de lo que mencionaba Alejandra. Entre las pláticas que tuvimos, hubo unas palabras que se me quedaron muy grabadas y decía, cuando viene alguien, un maestro conmigo, y me dice, es que tengo un problema con el grupo, no está funcionando mi clase. Y él decía, ¿ya los escuchaste? ¿Ya estás escuchando a tus alumnos? Realmente el maestro Martín Peralta pues trabajaba con grupos grandes en la banda de música, sigue trabajando con grupos grandes y ha encontrado un modelo de formación en grupos de ese nivel y de ese tamaño. Pero otras de las dos características que en todas las pláticas que tuvimos siempre mencionó dos palabras, amor y disciplina. Y creo que él es lo que ha dado a lo largo de su trayectoria, amor y disciplina. Para él nunca hubo horarios, para él nunca hubo es sábado o es domingo, para él nunca hubo un me siento mal, siempre escuchando a sus estudiantes y siempre trabajando con amor y disciplina. Y otra de las cosas que yo consideré al escucharlo, en compartirme toda esa parte de su vida, fue la tenacidad del maestro. Nunca se ha dado por vencido. Él, a la edad que hoy en día tiene, siente que puede dar todavía más y hablaba al final de la responsabilidad que tenemos los educadores, la responsabilidad que tenemos en la vida de nuestros estudiantes de transformarlas, de llevarlos al paso y momento en el que están, a llevarlos, a transformarlos y mostrarles las capacidades que tienen y lo que pueden hacer. Hoy en día el maestro Martín Peralta se le acercan a aquellos estudiantes, a aquellos adolescentes que en todos sus problemas que puede tener un adolescente, se acercan a él ya egresados de la universidad, ya con familias, y se le acercan y le dan las gracias y les dicen que en medio de todo lo que ellos estaban viviendo en esos momentos, el maestro Martín Peralta les dio la oportunidad de ver un futuro que ellos no podían ver. Entonces el maestro Martín Peralta es un gran maestro reconocido en San Luis Río Colorado, es alguien muy querido por la comunidad, por muchísimos estudiantes, y todos aquellos estudiantes que pasaron por las clases del maestro Martín Peralta lo reconocen como un gran formador. Muchas gracias, Shahaira. También por eso tienen que comprar el libro y leerlo.
Y aprovecho antes de hacerle, David, si hay alguna otra pregunta, espérame un segundo, nada más quiero aprovechar que está aquí Cusi, que forma parte, la otra parte del libro, porque quiero hacerle una pregunta. Pero antes de ir con Cusi, agradecerle a Mireya Salazar, que le metió mucho tiempo a la corrección de estilo del libro, que aquí la estoy viendo, y también a Néstor Robles. Néstor, al ratito nos dices dónde pueden comprar o leer, bajar o piratearse este libro para que lo pueda leer la gente, ¿no? Néstor Robles es nuestro editor estrella aquí en CETIS Universidad. Cusi, te busca una ex estudiante y te dice, estamos escribiendo un libro sobre los educadores y quiero estudiar su biografía, ¿no? Supongo que eso te despertó varias interrogantes, ¿no? O sea, supongo que la primera es, ¿por qué vienes a querer entrevistarme a mí, ¿no? ¿Qué nos platicas? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues sí, bueno, antes que nada, Ale, muchísimas gracias. Nunca me esperé, no sabía del libro. Y cuando te acercas a mí a sugerirme esto de cuéntame tu historia y cómo llegas a ser profesora y por qué te gustó esto, entre las larguísimas entrevistas que tuvimos, pues sí, se me movieron muchas emociones, muchos sentimientos. Y una de las cosas que yo le decía a Ale, que en primera yo me convertí en profesora de casualidad, como muchas de las cosas que me han pasado en mi vida fue circunstancial. Pero cuando yo decidí ser profesora, y la primera vez que soy profesora es aquí en CETIS, y nunca he sido profesora en ningún otro lado que no sea CETIS, en el instante en que yo entré al primer salón, yo decidí que jamás sería como profesoras que yo había tenido en primaria. Gracias a Dios tuve muy buenos profesores profesoras en secundaria y en preparatoria, pero mi regreso, o sea, yo nada más de pensar en ciertos profesores que yo había tenido en la primaria, recién llegada de Cuba, y el daño que me podían haber hecho de manera intencionada o sin intención, yo dije, tengo que ser alguien para el otro. Y el área que yo escogí y que me encanta, que es el área de la filosofía, particularmente la ética, hasta la fecha me da mariposas en el estómago cada vez que yo entro a un aula, por la responsabilidad que sé que tengo, como decía Ale, al verle a los ojos a los alumnos y que ellos me vean a mí. Aristóteles decía que los ojos son las ventanas de cada uno. Entonces estoy muy consciente de que me ven de la misma manera que yo los veo a ellos. Muy bien, gracias, Cusi. David, ¿alguna otra nota antes de hacer un saludo y una provocación a nuestro queridísimo Ángel García del Dujo, que nos está conectado en Salamanca y que mañana va a darnos a tener su conferencia magistral por la mañana? Pero antes de ir con Ángel, David, ¿alguna otra pregunta por ahí? Claro que sí, doctor. Tenemos una pregunta más de Viviana Avilés. Ella pregunta, ¿qué fue lo más significativo para ustedes de esta experiencia de encontrar y escribir la biografía de estos buenos educadores? Muy bien, voy a pedirle a Elsa una brevísima reflexión, a Edgar también, y concluiré con José María esta ronda para esta pregunta que creo que ellos lo pueden responder muy bien. Elsa, adelante. Hola, pues en el testimonio que yo recibí a través de la entrevista del profesor Emiliano, creo que lo que encontré en él fue otra forma de educar. El tener cuando uno percibe cuáles son las características de la pedagogía de la alteridad, que dices, es responsable, da testimonio, acoge al otro, pero sobre todo en el profesor Emiliano encontré que hay que ir construyendo con el otro ese sentido de espera.
Él descubría cuáles eran las necesidades de los niños y se fue mucho más allá. Decía, bueno, yo no les puedo dar, cuando les doy clases no entienden y quiero que los papás les expliquen, pero los papás no conocen las matemáticas, no conocen el español, entonces no conocen la clase. Y entonces les propuso a los padres de familia que les daba clases a ellos, iba a sus casas a darles clases. Y entonces hacía como ese círculo virtuoso del alumno, el padre de familia y el maestro. Y a través de eso él fue descubriendo el cómo educar a la familia y no solamente en las matemáticas, en el español, que dijo, bueno, están las clases que uno tiene que dar, pero también tiene que ir uno más allá. Las familias tienen muchos problemas. Cuando está el niño, cuando uno tiene al otro en el mesabanco delante, ellos tienen muchos problemas y entonces hay que darles ese sentido de esperanza. Emiliano ahorita es un director y dice, cada vez que entra un niño a mi oficina, en lugar de regañarlo o el maestro, es, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? El darle ese sentido de espera. Entonces, yo creo que eso fue lo que yo encontré y descubrí en esta pedagogía de la alteridad y sobre todo en la vida y testimonio del profesor Emiliano. Gracias. Edgar. Bueno, en mi caso de la maestra Marta Torres Infante, ya con 74 años cumplidos y 45 años de experiencia, fue conocerla a fondo. La verdad es que el propósito original era poder descubrir las 4 categorías de la pedagogía de la actividad: la acogida, la responsabilidad, el testimonio, congruencia y el sentido de espera, pero fue literalmente conocer, ahora sí que desmarañar toda una historia de una persona que fue totalmente, ahora sí, que en su juventud fue acogida y cuando se volvió en educadora, acogió a sus alumnos, cuando fue responsable con sus estudios sin dejar de ser una joven, una niña, pero después fue responsable a la hora de ser una educadora. Demostró un testimonio que creo que el doctor Gárate no me va a dejar mentir. La maestra Marta tiene mucho testimonio en cuanto a su trayectoria, que tuvimos que ahora sí que concentrarlo en este escrito, y el sentido de espera que demostró no solo con sus alumnos a la hora de entrar, sino el mismo sentido de espera que tuvieron sus, ahora sí que, formadores en algún momento de su vida y su familia. Pues ahora sí que fue toda una experiencia gratificante, y esas tardes pre-pandemia con café y donas que la maestra estuvo conmigo contándome todo su vida, ahora sí como educadora, fueron muy gratificantes. Gracias, Edgar. José María. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora todo el trabajo realizado para este libro. El capítulo que me tocó a mí es sobre el profe Mike, se llama ¿Conoces al profe Mike? Experiencia que ayuda a conectar con el otro. Efectivamente, recibí mucho acompañamiento y mucha ayuda por parte del doctor Gárate y de los demás colaboradores de Mireya, sobre todo para irme enfocando en el espíritu del libro, en poder encontrar la diferencia entre un educador y un maestro del montón, sin generalizar. ¿Cuál fue la experiencia para mí? Fue encontrarme con un compañero que trabaja en la misma empresa en la que yo y que es una persona que tiene muchas virtudes, muchísimas virtudes, que viene de una situación desfavorable económicamente, nació en un desierto en la comarca lagunera, en Gómez Palacio, y luego por situaciones familiares se viene su papá a Mexicali, Baja California, otro desierto que queremos muchísimo, y a partir de cómo es acogido él en su familia y a partir de su experiencia como estudiante, lo invitan a dar clases en la UABC, y él no quería porque él había criticado mucho a sus maestros y no quería ser como algún maestro que había criticado en su momento. Y él decía que no quería estar en la sala de maestros y quejarse de los alumnos y otras cosas que sabía que sucedían ahí. Y a fin de cuentas, él cuando se para frente al grupo es alguien que da un testimonio de que pueden salir adelante. Él sabe que sus alumnos tienen un futuro por delante y que bueno, educa a partir de su experiencia,
es una persona que conecta con ellos, es una persona que educa con el testimonio, y para mí sobre todo fue una experiencia muy enriquecedora el saber que también hay buenos educadores que enseñan, que trabajan, que imparten una asignatura que es lo que le da sentido a su vida, y que están dispuestos a hacer ese doble trabajo de dedicar, además del tiempo profesional, el tiempo de entregarse a sus alumnos, y que la teoría la llevan a la práctica profesional, y que de la práctica profesional llevan enseñanzas al aula. Para mí eso fue una experiencia muy enriquecedora, que con detalle se relata en el libro, que si quieren conocer a fondo, como dice el doctor Gárate, pues lo pueden adquirir, lo pueden conseguir, o lo pueden comprar o piratear, como dijo, y bueno, aprovecharlo de la manera que ustedes crean conveniente. Muchas gracias. Gracias, José María. Antes de ir contigo, David Ornelas, hay Ángel García del Dujo es un tipo al que yo le tengo un gran cariño, es un tipazo, es el director de la Facultad de Educación en Salamanca, y pocas veces he encontrado yo un tipo que te brinde tanta calidez como anfitrión cuando pisas la Plaza Mayor de Salamanca, y cuando andas por ahí comiendo y bebiendo con él. Y a mí me gusta mucho leer las reflexiones de Ángel García del Dujo, me gustan mucho leerlas, pero más me gusta provocarlo, me encanta provocarlo. Y bueno, mi estimado, mañana vas a estar con nosotros, pero hace ratito, Ángel, leía yo que en esta película de Denzel Washington, al final, en el diálogo que se da entre dos pistoleros, uno le dice al otro: oye, tantas balas, John, tantos muertos, tantas batallas que ya no me alcanza la memoria. Y tiene una pregunta fuertemente, con una fuerte raíz pedagógica: ¿habrá valido la pena? Y entonces el pistolero le dice: no lo sé, Pete. Ningún hecho es como otro, aunque se parezcan mucho. Lo que nos queda a los que hemos transitado por estos tiempos violentos es reconocer que lo que perdimos en el fuego lo hallaremos en las cenizas, o algo hallaremos en las cenizas. Señor García del Dujo, buena tarde por allá. ¿Cómo está usted? ¿Tienes ahí tienes apagado el micrófono? No, ahora, no te escuchamos, fíjate. ¿Ahora? No. Algo pasa que no te escuchamos. ¿Ahora se me oye? Ahora sí, ándale, venga. Muy Arráncate, como decimos acá. Pues primero dos cosas. Pediros disculpa. No sé si me habéis visto que tuve que ausentarme. Yo estoy ya en mi domicilio. Vine de la facultad a las 7:00 de la tarde porque estamos prácticamente en confinamiento acá en Salamanca. Y me puse inmediatamente porque tenía interés por participar y por escuchar vuestras reflexiones y la presentación de este libro. Del doctor Gárate como coordinador, a quien felicito, y a todos los autores, colaboradores, pero no he podido porque me llamaron de la facultad, estamos teniendo muchísimos problemas y por lo tanto disculpas. Felicitaros por estas iniciativas y por estos relatos y por estas narrativas. Yo tengo muchas dudas. Oye, algo siempre queda. Eso está claro. Y a veces se trabaja por algo. Yo no quiero ser feliz. Mi pregunta no, y mi objetivo no es la felicidad. Mi objetivo es de vez en cuando tener algunos momentos tranquilos, felices, serenos. Con eso me conformo. Pues lo mismo aquí. Hay una cosa, una reflexión que a veces yo la he dado vueltas, que es esta, dirigida a los políticos, a la educación en el sentido político de gestión de lo público. La reflexión es esta: la educación
muchas veces, por parte de los profesionales, aunque no consigamos los efectos perseguidos, siempre, y a eso se llama educación, ¿eh? A esto se llama educación. Hubo un debate hace 20, 30 y pico años entre dos filósofos ingleses muy, muy potentes, Hirsch y Booth. Hirsch planteaba que solamente había educación y solamente se podía hablar de educación si se conseguían los efectos buscados. Y si esos resultados que coincidían con los objetivos perseguidos se correspondían con los valores morales de un pueblo. Plantear las cosas así es meterse en un jardín muy problemático. A eso respondió otro filósofo muy potente, Bush, diciendo, miren ustedes, la educación hay que mirarla bajo el punto de vista del proceso, de la propia acción de educar. Aunque usted no consiga enseñar geometría a un alumno, ¿quién le dice a usted que no ha conseguido algún efecto educativo? Eso es educar. No se puede medir, es decir, la educación bien planteada tiene valores añadidos. Valores añadidos inmateriales que no se pueden ignorar. Ya sabemos que los políticos lo ignoran, por supuesto, pero yo no estoy hablando ahora en términos políticos, estoy hablando en términos de pedagogía de la alteridad, precisamente. Porque tiempos estos que estamos, y termino mi reflexión, que estamos viviendo bien difícil. No sé ustedes cómo lo valoran por allá, pero por acá, si a mí me dicen y me piden un acto de fe en la pedagogía de la alteridad aquí, en tiempos estos convulsos, yo les voy a decir que hay un alto porcentaje de situaciones acá en Europa, donde no veo alteridad por ningún lado, ¿eh? Poco menos que sálvese quien pueda. Poco menos que esto nos obligará a pedagogos, a educadores, a repensar qué es lo que estamos haciendo. Si realmente tenemos bien enfocado esto, ¿eh? Hablo de los jóvenes de 15 y 25 años de mi facultad, que esta mañana he tenido que enfrentarme con ellos para pedirles que cumplan las normativas ciudadanas si no nos quieren llevar a todos al cementerio. Joder, queridos compañeros, a mí me entra frío. Me entra frío. Ya sé yo que la pedagogía no es ciencia y que nuestros medicamentos son de amplio espectro. Lo mismo valen para A que para B que para C. Pero conecto con mi reflexión inicial. Atención, esta es la esperanza. Este es el clavo ardiendo al que yo me quiero agarrar. Es probable que nuestras acciones educativas tengan siempre un efecto, también les tienen negativos, tengan siempre un efecto positivo, aunque dilatado en el tiempo. Disculpadme, igual me he escapado, pero no he estado atento, no he podido estar atento porque tenía un problema fuerte, tengo varios problemas fuertes en la facultad. Muchas gracias. Como viste, José Luis Bonilla está calentando el escenario para su conversación de mañana. Así es que todos los que estamos aquí conectados en este momento, les digo que mañana a las 9 de la mañana, hora de acá, Ángel García del Lujo debatirá y analizará y reflexionará sobre eso y muchas cosas más.
Señor García del Dujo, un abrazo como siempre para usted, lleno de cariño. Muy bien, gracias. Un saludo para todos. David, Ornelas, vamos cerrando, usted díganos. Claro que sí, estamos complacidos por tener la oportunidad de encontrarnos, aunque sea de manera virtual, para poder haber presentado este libro y sin ánimo de presentarlo como síntesis o conclusiones, sino como un conjunto de ideas que fueron compartidas en esta presentación y que a mí me gustaría recuperar y enfatizar antes de que nos despidamos. Me permito comentar lo siguiente que nos han compartido los estudiantes del doctorado en educación coordinados por el doctor Alberto Gárate. El libro Educadores y Pedagogía de la Alteridad, Narraciones desde la Experiencia, es un texto sobre los profesores, particularmente sobre los excelentes profesores, aquellos que son auténticamente educadores, aquellos que a pesar de turbulencias, contingencias y adversidades, continúan realizando su labor formadora. Buenos educadores como Filemón, maestro de una escuela multigrado indígena, ubicada en un contexto muy precario y que atiende a estudiantes en condiciones de pobreza o incluso de pobreza extrema. Lo que hace excelente a Filemón, como nos comentaba Iván Contreras, es que en su práctica Filemón adapta los contenidos y las estrategias pedagógicas al entorno. Él conoce bien los usos y costumbres de su comunidad, educa en valores y aborda temas relevantes. En el contexto particular de él, enseñar sexualidad humana, ¿no? Cosas que a veces nos da miedo tocar en las escuelas. Imparte conocimientos en un ambiente de confianza y respeto. Tiene una concepción de maestro desde una perspectiva muy ética que se traduce en valores y acciones cotidianas como la puntualidad y el compromiso. Filemón dice que ser más humanista es el sello de los buenos docentes. Y para terminar, podríamos decir, como ya bien señalaba el doctor Gárate, que los buenos profesores siempre viven su práctica educativa desde un principio ético-antropológico constituido por 4 componentes que recoge la pedagogía de la alteridad. Esto es acoger al otro, educar desde el testimonio, actuar desde la responsabilidad y contribuir a construir un sentido de espera. Agradezco a todos los presentes por su participación en esta sesión y no nos vamos a ir sin que permítanme, por favor, mencionar lo siguiente. A nombre del Comité Organizador del Encuentro Iberoamericano de Educación, se otorga el presente certificado y constancia al doctor Alberto Gárate Rivera y a su equipo de colaboradores por participar en calidad de presentadores del libro titulado Educadores y Pedagogía de la Alteridad, Narraciones desde la Experiencia, en el marco del Encuentro Iberoamericano de Educación, una mirada a la pedagogía de la pandemia, celebrado en CETIS Universidad, en México, los días 21 y 22 de enero del 2021. Firma este reconocimiento el doctor José Luis Bonilla Esquivel, presidente del comité organizador de este encuentro. Con esto damos por concluido el evento. Gracias a todos ustedes por su participación. Desde Baja California les deseamos buenas noches a nuestros amigos de la península ibérica y muy buenas tardes a nuestros amigos en Sudamérica. Un abrazo para todos. Gracias, hasta luego. Nos vemos a todos, un abrazo. Saludos.